Bueno, jóvenes, vamos con la segunda parte en el training de formación de fundamentos de Big Data sobre el analista de información comercial parte 2. Listo, ya les voy a compartir acá la pantalla para que podamos ubicarnos en qué vamos a revisar. Listo, entonces acá vamos a esta metodología. La metodología es una metodología que también es la recopilación de varios años de estar en el sector del análisis de información, análisis de datos, planificación de mercancías, gestión de inventarios, analista de información, todos esos roles en asesorías, ¿cierto? Siempre como, bueno, uno cómo logra obtener una victoria temprana cuando le entregan a uno unos datos para uno empezar a sacar ya conclusiones, llevando un poquito tiempo de estar trabajando con el proyecto. Entonces, esto es una metodología para obtener victorias tempranas. Entonces, está primero hacer el ranking, la participación, Pareto, Cluster y Top. Entonces, vamos a ir acá al set de datos. Podemos trabajar con el mismo que estábamos desde el inicio y vamos a trabajar. Entonces, el ranking, la palabra ranking es una palabra que se usa mucho cuando uno ranking de equipos de fútbol, ranking de universidades, ranking de empresas por ventas, ranking de empresas por tamaños. Entonces, un ordenamiento de mayor a menor, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta de si es positivo o impositivo o no positivo. Por ejemplo, si yo ordeno de mayor a menor venta, ese es un ranking positivo. El que está arriba es el que más vende, o sea, bien. El que está abajo no. Si yo ordeno de mayor a menor inventario, se supone que el que está muy lleno de inventario está mal, y el que está bajo de inventario está bien. Entonces tengo que tener muy en cuenta también si significa que es bueno o no que esté el ranking. Listo. Entonces acá el ranking hay que cambiar la descripción porque vamos a hacer el de ventas. O sea, quién es el más vendedor y el menos vendedor. Para hacer eso, utilizamos una opción que tiene Excel que se llama ordenar. Pero, ojo, con esa opción. Él ordena de mayor a menor, de menor a mayor, el campo que yo quiera. Pero debo tener seleccionado todas las columnas que participan en la ordenación. Si por algún motivo yo omito una columna, él va a ordenar todas las demás menos esta. Entonces, les contaba en clase que una vez pasó, tengo varios casos, pero uno que se pueda contar, en un colegio tenían una lista de un dinero que los padres daban o pagaban y una lista que tenían un solo archivo, la manejaba una sola persona. La persona ordenó las cédulas o los nombres, los apellidos, unos campos como descriptivos y no cogió lo demás. Caso tal que cuando llegaron las personas a abonar, no es mi información. O sea, se perdió toda esa información. Al final me contaron que meses atrás habían por lo menos impreso uno y pudieron recuperar algo de los datos, pero entonces eso es muy, muy delicado. Entonces, datos, ordenar, vamos a ordenarlo por venta sin IVA y vamos a decirle de mayor a menor. Listo, entonces aceptar. Ahí nos damos cuenta que la más vendedora es Envigado, Laureles, Poblado, Colombia y San Antonio. O sea que las 6 primeras son de Medellín, 3 de Bogotá, una de Santander. Listo. Entonces acá tenemos un ranking de ventas. Porque usted puede hacer el ranking de utilidad, puede hacer el ranking de unidades, puede hacer el ranking de costo. Entonces es un lenguaje, acá lo que estamos también trabajando es como ir creando ese lenguaje, ¿cierto? Porque uno maneja muchos campos, muchos datos, uno llega a la reunión, entonces cada que alguien expone, digamos, puede tener su punto de vista, pero si se generan hablemos del ranking, porque el ranking tiene digamos, su valor en un equipo y es que genera enfoque. ¿Por qué? Porque uno sabe en qué dependencias, de acuerdo al ranking, se va enfocando y porque también
en clase lo veíamos, es que se genera una sana competencia. Los grupos, o en este caso dependencias, van a querer siempre mejorar en el tema del en qué ranking está. Listo. Entonces acá es muy fácil. 1, 2 y lo arrastro. Doble clic. Alguno puede hacer acá que este más este y lo arrastra. Bueno, el caso es que sea un orden ascendente del 1 al 107. Acá uno puede decir, la dependencia de Bucaramanga, hey, ¿qué ranking es? Ah, es el ranking 10, está bien. O la dependencia Las Flores Valledupar, pues hombre, la dependencia vendió 18 millones, pero a la hora, la verdad, el ranking es 31, entonces, listo. Eso es muy importante y se va a convertir en un lenguaje muy importante en las reuniones. El siguiente es participación. La participación es hay un grupo de personas que, en ejemplo, ponen un dinero en un ahorro. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto participó cada persona? Pues lo que él pone dividido el total. En este caso, como ya dijimos que estamos hablando de las ventas, es la venta sin IVA dividido el total. Utilizo la operación suma. Suma, señalo toda la columna, cierro paréntesis, enter. Entonces acá me da el 4.5%. Vuelvo a hacer la fórmula. K2, que es la venta, dividido la suma y abro paréntesis y señalo toda la columna. Cuidado, jóvenes. Estas hojas, que son hojas de análisis y procesamiento de los datos, no es recomendado tener abajo totales. Si voy a tener los totales, los tengo por allá en otra hojita. Hago un resumen, alguna tabla, un gráfico, lo que sea. Pero no acá. ¿Por qué? Porque si yo hago esto y yo tuviese los totales abajo, eso me dañaría el porcentaje de participación porque me duplicaría las ventas totales. Por eso, como yo sé que abajo no tengo ningún total, ningún campo diferente a los 107 registros, lo puedo hacer. Hago aquí y doy doble clic. Entonces ahí es otro lenguaje de, venga, esa dependencia no solamente ranking 3, pesa el 4.1%. Uno empieza a ver acá, porque uno se puede ir enfocando en las que tienen mayor porcentaje. Entonces y porque este porcentaje también nos sirve para hacer el siguiente porcentaje que vamos a hacer, que se llama porcentaje acumulado. Porque yo puedo decir, venga, por favor, las primeras 10, ¿qué porcentaje tienen? Acá dice 33.7. Ah, listo. Y acá hasta la 16, ¿qué porcentaje tenemos? Entonces, para eso se utiliza la fórmula de porcentaje acumulado. Es muy sencilla, jóvenes. El primer campo es igual al primer porcentaje de participación. Vamos a corregir acá el título, participación. Y el segundo es igual, ojo jóvenes, al anterior que acabamos de calcular. O sea, Q2 más el siguiente de la columna de M de porcentaje de participación. Entonces ahí va. Entonces, quiere decir que entre el primero y el segundo almacén pesan el 9%. Entre el 1 y el 3 pesan el 13.1%. Hasta el 4, 17%. Hasta el 5, o sea, solo 5 almacenes pesan el 20% de las ventas. Le doy hacia abajo, listo. Y acá al final debe dar 100. Muy bien. En clase me acordé de algo. En clase yo hice una pregunta, pues varias preguntas para el tema de los puntos en el taller, y es que la dependencia la que está en el ranking 107, Girardot, no tiene datos. ¿La quitamos o la ponemos? La respuesta de varios es, hay que dejarla. Yo comparto esa. Si la dependencia está ahí es porque está segmentada. Si no se le envió, algo pasó. Y necesitamos estar revisando que no se nos vaya a pasar. Alguien la borra, en los informes sigue desaparecida esa dependencia, para la próxima se puede tal vez cometer el mismo error. Entonces acá ya nos da el 100. ¿Cómo es Pareto? El Pareto es un concepto, voy a salirme un ratico de acá para verlos y contarles
dónde nace el amigo Pareto. Pareto es un concepto que ustedes lo pueden googlear o ver videos, pero simplemente lo siguiente. Él hizo un estudio en el cual se dio cuenta que menos del 20% de las personas en el mundo eran las que tenían el 80% de la riqueza. Y después ese concepto se empezó a llevar al ámbito empresarial. Y uno puede ver que un grupo muy pequeño, si uno analiza bien la información, un grupo muy pequeño de datos pesa el 80 o hasta más del 80 de la venta. Pero lo ideal es que se mire hasta el 80, lo que dice Pareto. Yo recuerdo que en una empresa de inventarios, cuando yo llegué tenían más de 17.000 referencias. Eso es mucho, 17.000 referencias. Pero cuando uno hacía el Pareto, es decir, cuántas pesaban realmente en la venta de esa empresa, no superaba las 1.000. Entonces, uno que hace en ese instante, enfóquese en ese grupo pequeño y priorice las acciones hacia ese grupo pequeño. Los otros sí hay que trabajarles, pero no puede ser al mismo nivel porque te vuelves muy improductivo. En el mundo empresarial funciona de la misma manera. Entonces, yo acá en el archivo, al hacer ese porcentaje de participación acumulado, ¿cierto? Me doy cuenta que el porcentaje de participación acumulado acá, ¿cierto? Si voy a mirar hasta dónde es el 80%, me doy cuenta que, sigo bajando, que de las 107 dependencias, voy a dejarlo hasta acá, 48 pesan el 80% de las ventas. Entonces, este es mi Pareto. Si fueran ¿cuánta pesa el 80% del inventario, el 80% de lo que ustedes, digamos, estén revisando? Pero si yo me preguntaran a mí, ¿cuál es el Pareto? Mi Pareto son 48 dependencias que pesan el 80. En el ámbito práctico, quiere decir que estas son las dependencias que uno necesita trabajarle muy fuerte porque son las que te van a ayudar a cumplir el presupuesto de ventas. Las demás, que son bastantes, yo creo que, espérate, yo hago acá. Por acá. Que son bastantes dependencias. Espérate un momentico que aquí, listo. Por acá. Muy bien. Acá tenemos que son 59, ¿sí? Esas 59 dependencias seguramente te van a llamar, te van a pedir solicitudes, pero ya ahí depende de si el recurso, siempre he tenido una frase que dice que las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. En ese caso, para estas dependencias, el nivel de atención no es prioritario, por así decirlo. Entonces, eso es lo que nos enseña Pareto. Mucho del ámbito empresarial jóvenes y de análisis de datos. Enfocarse siempre uno en los Paretos. Después, viene acá la metodología TOP. ¿Qué es TOP? El TOP es un lenguaje muy del tema logístico, productividad de ventas, donde uno hacer pilotos. Supongamos que estemos ensayando una nueva modalidad de descuentos. Entonces uno tiene que ver el comportamiento, uno podría ver el comportamiento de todas las dependencias, muy difícil. De solo el Pareto también. Entonces uno escoge un top 5, un top 10, un top 20. Acá podemos, por ejemplo, escoger el top 10 y escoger, ¿por qué no?, estas primeras dependencias. Entonces, ¿qué quiere? Que siempre se va, cuando se hable de vamos a diseñar una nueva metodología de descuentos, no necesariamente se visualizan todos los datos, se enfoca en el top. Cuando esto de referencias, vamos a ver el top 5, vamos a ver el top. Entonces, el top se refiere a ese grupo pequeño, en este caso de dependencias, que me van a servir para hacerle un seguimiento más minucioso, no tan general hacia los datos, sino más minucioso sobre mejoras que se hagan o sobre comportamientos que se generen. Ese es el top. El tema del clúster quiere decir agrupación.
Eso es lo que quiere decir el amigo clúster. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero uno puede elegir tener 7 clústeres, 10 clústeres, pero un número administrable y gestionable es 5 clústeres. Entonces es muy fácil. Como aquí tenemos hasta el 100%, entonces los clústeres se dividen de 0 a 20%, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, y de 80 a 100. Ya vamos a ver acá. Acá el 1. Esto es una forma muy manual de hacerlo, pero yo digo que es práctica, ¿cierto? No puede hacer una hiperfórmula, pero no. Aquí se trata es de que las personas cumplan el objetivo. Ya si es una fórmula sofisticada o lo hacen así como yo lo estoy haciendo acá porque el archivo es más pequeño, no hay lío, ¿cierto? Se trata es de practicidad. Acá vemos, entonces acá vamos de 40, estamos acá en 40, de 40 a 60, ¿sí? Aquí vamos acá, 57, vamos a ver por acá. Y acá 60.3, ¿cierto? Y el clúster 4 es de 60 a 80. Vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a ver qué pasó ahí. Espérate un momentico que este va hasta acá, hasta donde está el Pareto. Hasta acá. Listo. Y el 5 ya es el final. El coste 5 de acá. Esos clústeres son grupos, ¿por qué? Y ahora vamos a hacer un cambio cuando no teníamos clúster y cuando teníamos clúster en uno de los campos que ya calculamos. Acá hay una forma de generar un topecito acá. Subo, control C, control C y control V. Listo. ¿Qué pasa? Los clústeres me permiten a mí hablar, venga, esa dependencia es ranking 7. Sí, pero ¿qué clúster? Es del clúster 2. Son dependencias. El clúster es porque uno agrupa dependencias, en este caso, que tienen comportamientos de ventas muy similar, ¿sí? Entonces, el clúster 1 es un clúster prioritario y también son dependencias que tienen comportamientos específicos o incluso se toman decisiones. Por ejemplo, al clúster 1 hay que mandarle todo. Al clúster 2 se le pueden quitar algunas categorías porque es 2, ¿cierto? Lo otro es que si uno va a generar, digamos, conclusiones de comportamiento de dependencias, es un error comparar, por ejemplo, una dependencia como Villa Mayor, que es del grupo 3, por su comportamiento de ventas, de inventarios y de todo, como un Laureles, ¿cierto? Porque es clúster 1, que puede tener un almacén mucho más grande, un tipo de cliente de un estrato diferente, ¿cierto? Entonces, la agrupación le permite a uno como lograr eso. En ese orden de ideas, si nosotros vamos acá y decimos, venga, pero es que este top se puede sofisticar un poco más, porque si yo voy a hacer pruebas, pues venga, coja el clúster 2, coja las dos primeras también, del clúster 3, coja las dos primeritas, del clúster 4, también las dos primeras, y del clúster 5, las dos primeras. Entonces así, si yo quito acá los filtros y miro los top, voy a ver que ya es un top un poco más representativo porque tiene dependencias, dos de cada uno de los clústeres, con comportamientos de ventas diferente, con zonas diferentes, con medidas diferentes. Este top me puede regalar de pronto una visión más general del mundo de los datos o de los datos que estoy explorando. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en sus casas? Van a
llegar hasta este punto en el archivo. Voy a darle guardar. Acá le di guardar. Van a llegar hasta este punto en el archivo porque la siguiente clase, si llegan hasta acá, vamos a hacer en la primera parte varias preguntas para que ustedes ayuden a responderlas, haciendo como una simulación de una reunión de un equipo de análisis comercial. Bueno, jóvenes, espero hayan disfrutado esta segunda parte y nos vemos el próximo martes. Recuerden hacer la actividad y recuerden repasar los 2 videos. Un gran abrazo y nos vemos entonces. Que estén muy bien.